avisan al toque, ¿sí? Bueno, nosotros hasta ahora hemos visto Espera, voy a ver si puedo grabar. Ahora sí. Perfecto. Bien, entonces vamos a ver la parte que nos quedó del proceso contable en la unidad 2, que es la registración. O sea, nosotros habíamos dado lo que eran toda la primera etapa de comprobantes, hablamos de cuentas, de la partida doble, y nos estaba faltando dónde procesar toda esa información, a dónde registrar esa información que teníamos en todas estas cuentas y lo que habíamos mencionado. Bien. Cuando hablamos de registración, ¿qué queremos decir? Nosotros para registrar algo tenemos que registrar en algún registro, ¿no? O sea, en algún cuaderno, en algún libro, en algún lugar donde queden asentadas todas las operaciones que realiza el ente, todas las operaciones que realizan una empresa comercial, una empresa de servicios, una empresa industrial. Vamos a utilizar un método de registración que se basa en lo que se denomina partida doble. Entonces, ¿qué vamos a registrar? Todos aquellos hechos que originan cambios en el patrimonio del ente, o bien pueden originarlos, y del almacenamiento del valor de esos cambios y los efectos que los mismos producen en los componentes patrimoniales del activo, pasivo, patrimonio neto. Entonces, todos los hechos económicos que generan cambios en el patrimonio del ente, los vamos a registrar. ¿Y qué es la partida doble? ¿Y por qué le pusimos así en una filmina solita? Porque una de las preguntas que siempre solemos hacer es, a ver, ¿qué significa la partida doble? Y es importante saber que la partida doble es un método de registración contable. Es un método. ¿Por qué es un método? Las anotaciones, todo lo que nosotros registremos, todo lo que registremos de cada hecho económico, por ejemplo, un hecho económico, una compra, una venta, un pago, un cobro, por lo menos tenemos que utilizar dos cuentas contables. ¿Sí? Vamos a utilizar dos cuentas contables y los importes de las cuentas que utilizamos para las anotaciones deben balancear. Si nosotros, por ejemplo, compramos mercaderías en efectivo, decimos 1.000 pesos, ¿qué asiento contable vamos a hacer o qué cuenta vamos a utilizar? Vamos a utilizar la cuenta mercaderías por 1.000 pesos y vamos a utilizar la cuenta caja por 1.000 pesos. ¿Esto qué significa? Que las registraciones, las anotaciones, por lo menos las vamos a hacer en dos cuentas. Una, en el caso de mercadería, en el ejemplo, 1.000 pesos, la otra es caja por 1.000 pesos. ¿Se entiende esto? 1.000 es igual. Se le escuchó lo último, profe. Bien, a ver, nosotros cuando registramos cuando utilizamos el método de la partida doble, decimos que todo lo que nosotros registramos, por lo menos vamos a utilizar dos cuentas, no podemos utilizar una sola cuenta. Tenemos que utilizar por lo menos dos cuentas. Vamos a ver, puede ser una cuenta deudora, otra cuenta acreedora, pero tienen que ser por lo menos dos cuentas. Y dice que los importes de las cuentas que utilizamos deben balancear. Entonces le doy un ejemplo. Compramos mercaderías al contado.
o en dinero en efectivo. ¿Qué cuentas vamos a utilizar? Utilizamos una cuenta, que es mercaderías, y la otra cuenta, ¿cuál va a ser? Caja. Mercaderías, vamos a asignar un importe por 1.000 pesos. La otra cuenta, ¿cuál va a ser? Caja, va a ser por 1.000 pesos. Utilizamos dos cuentas. Utilizamos la cuenta mercaderías y la cuenta caja, y ambos importes van a balancear. O sea, 1.000 pesos y 1.000 pesos. ¿Y por qué decimos o qué vamos a utilizar en este caso? Yo estoy hablando de dos cuentas y dos importes. Bueno, estamos hablando de una registración que hacemos en el debe de una cuenta y un importe que hacemos en el haber de otra cuenta. ¿Se acuerdan cuando hablamos de cuentas y hablamos del debe y el haber? Bueno, con la partida doble lo que vamos a hacer es, vamos a registrar por lo menos en dos cuentas, y el importe de esas cuentas tienen que balancear. Ahora, ¿qué dice el método o cómo podemos recordar en qué consiste el método? Fowler Newton, que es uno de los autores de uno de los libros que nosotros le hemos dado como bibliografía, dicen que esto es importante que lo tengan en cuenta. Fíjense, el punto A. En las cuentas que representan los elementos patrimoniales que se encuentran en el primer término de la igualdad. ¿Se acuerdan de la igualdad contable? La igualdad contable estática y la igualdad contable dinámica. La igualdad contable estática decía que el activo es igual al pasivo en patrimonio neto. ¿Y qué decía la igualdad contable dinámica? Decía, el activo más resultados negativos es igual a pasivo más capital más resultados positivos. Entonces, acá lo que tenemos que ver es, en esta igualdad, tenemos que ver... Profe, ¿sí? ¿puedes repetir la igualdad contable dinámica? Porque las primeras clases, como yo ya lo había comentado, no estuve y eso no tenía anotado. ¿Puedes repetir, por favor? Claro, la igualdad contable dinámica es al momento, perdón, la igualdad contable estática es al momento de inicio de las operaciones del ente, ¿sí? Cuando nosotros ya realizamos, la empresa realiza actividades, vamos a tener que la empresa quiere producir o va a producir resultados y va a obtener una ganancia, una utilidad, ya sea positiva o negativa, por el desarrollo de sus actividades. Entonces decimos que en la igualdad contable dinámica tenemos el activo más los resultados negativos es igual, por eso la igualdad, al pasivo más el capital más los resultados positivos. Y fíjense que he dicho, hablé de la igualdad contable y dije activo más resultados negativos. ¿Y por qué está relacionado que yo te estoy hablando de activo y de resultado negativo con el método de la partida doble? Porque la partida doble dice que los activos y los resultados negativos, cuando aumentan, se anota en el debe. Todos los aumentos de activos y todos los aumentos de resultados negativos se debitan. Esto aprendan y acuérdense bien, que repito, que todos los activos o todos los aumentos de activos y resultados negativos se anotan, se registran en el debe, y las disminuciones se registran en su haber. ¿Por qué es esto? Fíjense, cuando yo hablo de mercaderías, compramos mercaderías, abonamos en efectivo 1.000 pesos. Mi pregunta, ¿mercaderías es una cuenta del activo? ¿Sí? Es una cuenta, Sí. Profe. es una cuenta del activo. Entonces, ¿ese activo mercaderías aumenta o ese activo está disminuyendo?
Aumenta. Ese activo está aumentando. Por lo tanto, si aumenta ese activo, se registra en el debe. Ahora, fíjense la cuenta caja. Compramos mercaderías y abonamos en el dinero en efectivo. Entonces, ¿qué disminuye? Disminuye el dinero, o sea, el dinero que estamos entregando por esas mercaderías compradas. Entonces, el activo que disminuye, ¿cuál es? Caja. Fíjense que entonces dice, las disminuciones del activo se registran en el haber. No tienen dudas respecto a esto. Acuérdense, todos los activos y resultados negativos, todos esos aumentos en los activos, en los resultados negativos, se asientan, se anotan en el debe. Todas las disminuciones del activo o de los resultados, bueno, los resultados negativos no tienen disminuciones, todas las disminuciones del activo se anotan en el haber. ¿Qué otra parte nos estaba faltando de la igualdad contable? Dice, la igualdad contable, activo más resultados negativos, es igual a pasivo más capital más resultados positivos. Entonces, ¿qué dice la otra parte del método de la partida doble? Los pasivos, el capital y los resultados positivos, cuando aumentan, vamos a asentar en el haber. Y todas las disminuciones de esos componentes lo vamos a registrar, lo vamos a asentar en el debe. Fíjense que yo le estoy hablando de anotar en un registro o asentar en un registro. Estoy introduciéndolos en el concepto de asiento contable. ¿Qué es un asiento contable? Es anotar algo en un registro, considerando cuentas e importes. Entonces de acá surge que los importes que anotamos en una cuenta se denominan débitos si lo hacemos en el debe y créditos si se hace en el haber. Por eso decimos, estamos debitando la cuenta mercaderías, estamos acreditando la cuenta caja, en el ejemplo que les di. O estamos realizando un débito en la cuenta mercaderías, estamos realizando un crédito en la cuenta caja. ¿Se entiende el concepto? De la compra de mercaderías al contado. El ejemplo que le estuve dando hoy. Entonces, dijimos que los importes que anotamos en una cuenta se denominan débitos si se hacen en el debe y créditos si se hacen en el haber. Entonces, ¿qué dice? Debitamos la cuenta mercaderías. Es una cuenta del activo que está aumentando, por lo tanto se debita por sus aumentos. Y créditos, estamos acreditando la cuenta del activo que se acredita, ¿por qué? Porque estamos disminuyendo ese activo. Por lo tanto, los débitos, estamos registrando un débito de la cuenta mercaderías y estamos registrando un crédito de la cuenta caja porque lo estamos asentando, registrando, anotando. ¿Bien? Muchas gracias, profe. Otra cuestión, dice, en cada asiento contable, fíjense que yo ya le estoy diciendo, hicimos mercaderías a caja. Estamos hablando de un asiento contable, estamos registrando, anotando por lo menos en dos cuentas. Una en el debe, o estamos debitando la cuenta de mercaderías,
y la otra cuenta la estamos anotando, registrando, asentando en el haber. O sea, estamos acreditando esa cuenta caja. Entonces, en cada asiento contable, la totalidad de los importes debitados debe coincidir con el total de los importes acreditados. Es decir, si pusimos 1.000 pesos en mercaderías, la cuenta caja también tenemos que poner 1.000 pesos. ¿Por qué? Porque estamos cumpliendo el método de la partida doble, que dice que en cada asiento contable deben haber por lo menos 2 cuentas y los importes debitados deben coincidir con el importe acreditado. Ponelo los importes acreditados. ¿Sí? Entonces, de allí surge que deben coincidir, balancear el total de los débitos y créditos acumulados por el sistema contable. Vuelvo a repetir, por lo anterior debe coincidir, y les digo balancear, ya estamos introduciendo un concepto nuevo, balancear los totales de débitos y los totales de créditos acumulados por el sistema contable. ¿Por qué? Porque cuando veamos al finalizar la clase de hoy, vamos a hablar de balances de sumas y saldos. Y en los balances de sumas y saldos vamos a tener que considerar estos conceptos. Los totales de débitos registrados, asentados, debe coincidir con el total de créditos acumulados por el sistema contable. Y por último, dice que, lo último de esta filmina, que el saldo de una cuenta es la diferencia entre los totales acumulados de sus débitos y de sus créditos. ¿Se acuerdan cuando habíamos visto clasificación de cuentas y dijimos las cuentas del activo tienen saldo deudor? ¿Y por qué sabíamos que tiene un saldo deudor? Porque era la diferencia entre el total acumulado en los débitos menos el total acumulado en los créditos. Entonces, si el total de débitos mayor a los créditos, el saldo es deudor. La cuenta, todas las cuentas del activo tienen saldo deudor. Y las cuentas del pasivo, o sea, del otro lado de la igualdad contable, tienen saldo acreedor. ¿Por qué? Porque van acumulando débitos y créditos, pero sus créditos son mayores a sus débitos. Entonces, Profe, sí, le quería hacer una consulta, no sé si le da el tiempo porque no entendí los puntos A y B de ahí ven, los... No, y el creo que AIB la... te dice, fíjate vos, cuando vos ves, vos decís la igualdad contable. La igualdad contable, ¿qué significa el concepto de igualdad? Significa que yo tengo que, cuando algo es igual, digo, bueno, que si yo tomo el activo, ¿vos te acordás de la estructura contable que decía que el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto? Sí, sí. Bueno, acá es lo mismo. Te dice, vamos a tener activos que van a ser igual al pasivo más el patrimonio neto. Pero resulta que el patrimonio neto se divide en el capital y los resultados. Entonces, los resultados, a su vez, podemos decir que son positivos y hay resultados que son negativos. ¿Por qué? Un gasto de luz es un resultado negativo. Una venta es un resultado positivo para la empresa. Entonces te está diciendo, el activo es igual al pasivo más el capital más resultados positivos menos resultados negativos. ¿Estaría bien así? ¿La estructura patrimonial? ¿Me seguiste, Yara? Sí, profe, estaba anotando. Sería Entonces, pasivo más capital, vos más tenés resultado tu positivo. activo,
activo es igual al pasivo más el patrimonio neto. Pero resulta que el patrimonio neto vamos a desglosarlo, vamos a descomponerlo y vamos a decir, ¿cómo está conformado ese patrimonio neto? Va a estar formado por el capital, va a estar formado por los resultados. Si ese patrimonio neto está formado por el capital y los resultados, a su vez podemos decir que los resultados pueden ser negativos o pueden ser positivos. Entonces, si yo digo, el activo es igual al pasivo más el patrimonio neto y descompongo, digo, más capital, más resultados positivos, menos resultados negativos. Pero fíjense que estamos hablando de más, de menos. Entonces, como no vamos a hablar con signos negativos, decimos, bueno, ese menos resultado negativo, vamos a volcarle a la otra igualdad y decimos, el activo más los resultados negativos van a ser igual al pasivo más el capital más los resultados positivos. Entonces acá lo que está diciendo la, es decir, que todos los elementos de la igualdad contable, llamémosle del lado de la derecha, o sea, los componentes activos y los resultados negativos, cada vez que vamos a ir aumentando, incrementando, obteniendo, por ejemplo, compramos dinero, depositamos, compramos mercaderías, depositamos una cuenta en el banco macro, por ejemplo, quiere decir que estamos incrementando nuestro saldo en una cuenta, o nuestro importe en una cuenta bancaria. Todos esos activos y resultados negativos, cuando aumentan, cuando se incrementan, se anotan en el debe. Y todas las disminuciones, por lo tanto, va a ser al revés, se van a anotar en el haber. ¿Y qué pasa con los otros componentes de la igualdad? El pasivo, el capital y los resultados positivos, decimos que todos, para que se cumpla la igualdad contable, todos los aumentos de pasivos, de capital y de resultados positivos se van a anotar en el haber. Y todas las disminuciones de esos componentes se van a anotar en el debe. Entonces, ¿qué quiere decir? Estoy queriendo decir que si aumenta un pasivo, ¿qué voy a hacer? Me tengo que acordar, si aumenta un pasivo, tengo que acreditar ese pasivo. ¿Sí? Si yo compro mercaderías, por ejemplo, compro mercaderías en cuenta corriente. En principio tengo mercaderías, es una cuenta al activo, está aumentando, estoy obteniendo, estoy teniendo más mercaderías, está aumentando mi stock de mercaderías, es una cuenta al activo, por lo tanto, como aumenta, debo registrar en el debe. El pasivo, en este caso, ¿cuál va a ser? El proveedor al que yo le debo las mercaderías que me entregó. Por lo tanto, ese pasivo está aumentando, estoy teniendo una mayor deuda con mi proveedor. Por lo tanto, ese pasivo lo voy a anotar, como está aumentando, lo voy a anotar en el haber. ¿Se entiende? Ahora, cuando yo pague ese pasivo, cuando le pague al proveedor, ¿qué voy a decir? Yo le pagué con dinero en efectivo. Bien, si yo le pagué, tengo un pasivo que está disminuyendo. Si un pasivo, porque ya le estoy pagando, no le debo más, tengo menos pasivo. Entonces, si un pasivo está disminuyendo, lo voy a anotar en el debe. Y si un activo está disminuyendo, lo voy a anotar en el haber. ¿Entendiste, Yara? Profe, Sí. entonces cuando nos dan una cuenta corriente bancaria, ¿eso entraría en el debe y Fíjate, caja entraría en el haber? claro, fíjate, Guadalupe, que vos estás queriendo depositar, vos decís, bueno, voy a depositar plata en el banco. Si vos depositas la plata en el banco, quiere decir que tenés un importe en el banco, un importe en una cuenta bancaria, ¿sí? Entonces está aumentando tu saldo de la cuenta bancaria, está aumentando tu activo en el banco,
por lo tanto debitas. Ahora, por haber depositado la plata en el banco, vos tuviste que haber sacado tu dinero en efectivo de algún lado, o sea, tu dinero tuviste que llevarlo al banco, depositarlo. Entonces, ¿qué pasó? El dinero, la cuenta caja es una cuenta del activo, pero vos tuviste que deshacerte de 10.000 pesos y depositarlo en el banco. Quiere decir que tenés menos dinero en efectivo. Si yo tenía 50.000 pesos y 10.000 hice un depósito en el banco, quiere decir que me quedé con caja por 40.000. Entonces, mi caja disminuyó, mi saldo de dinero efectivo disminuyó porque hice un depósito en el banco. Esa disminución de ese activo, ese menor activo que tengo, se tuvo que haber acreditado. Inclusive, ahora dentro de un par de filminas les voy a mostrar para que ustedes tengan mejor, con un gráfico puedan razonarlo mejor. Pero se entiende que todo activo que aumenta va en el debe, todo activo que disminuye lo vamos a registrar, a sentar en el haber. Después, todo lo pasivo que aumenta vamos a registrar en el haber, y todo pasivo que disminuye vamos a sentarlo en el debe. Profe, o sea que el ejemplito que usted está dando ahora de las mercaderías quedaría armado en el libro diario. 1.000 pesos en el debe, y si voy a pagar en efectivo quedaría a caja en el haber 1.000 pesos para que se cumpla la igualdad. ¿Se entiende? Ah, bueno. Ahí, entendí, sí. Lo grafiqué para entender. Sí, ahí bien, profe. Bien. Entonces, ¿qué pasó acá? Acá nosotros tenemos una cuenta. ¿Se acuerdan que yo les dije que a los efectos contables, a los efectos de la práctica, nosotros vamos a utilizar la cuenta formato T? Quien puede tener otro formato, pero a los efectos de las clases prácticas vamos a utilizar el formato T, como una T. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué más dice la partida doble? Dice que el saldo es deudor cuando el total acumulado de los importes, acá tengo un error, deudor cuando el total acumulado de los importes en el debe es mayor a los importes asentados en el haber. O sea, el total de los importes debitados son mayores que los importes acreditados. Y es nulo, o el saldo cero, cuando total de débitos y el total de créditos es cero. ¿Ya? No, o son iguales, por ejemplo. A ver, ¿qué ejemplo podría ser? Lo que yo les dije hoy, por ejemplo, cuando compramos mercaderías a crédito, o sea, lo vamos a pagar al proveedor a los 30 días, 60 días, 90 días. ¿Qué significa? Significa que nosotros vamos a registrar contablemente la cuenta proveedores, vamos a decir mercaderías a proveedores. En principio vamos a verlo como mercaderías a proveedores. Van a haber unos intereses por medio, pero vamos a ver mercaderías a proveedores. Quiere decir que nosotros vamos a sentar en el haber 1.000 pesos. Cuando paguemos esos 1.000 pesos a ese proveedor, vamos a sentar 1.000 pesos porque estamos pagando con dinero efectivo. Entonces, en la cuenta proveedores vamos a sentar en el debe 1.000 pesos. 1.000 pesos en el debe y 1.000 pesos en el haber, ¿qué significa? 1.000 menos 1.000, el saldo es cero. ¿Y es cierto que el saldo sea cero? Sí, porque ya no le debemos nada al proveedor porque ya le pagamos todo. Entonces, el saldo cero significa, señor fulanito de tal, yo no le debo nada, ya le pagué todo. Y el saldo es acreedor cuando el total acumulado de los importes acreditados supera al de los debitados. Acreedor, el saldo es acreedor cuando los importes acreditados supera al de los debitados. Profesora, ¿será que puede repetir la corrección que hizo de deudor? ¿Con el proveedor? La conexión que hizo con el deudor, sí, acá como tendría que decir, cuando el total acumulado
de los importes debitados supera al de los importes acreditados. Eso tendría que haber sido un error ahí que lo voy a corregir cuando le pasemos a ustedes. Profe, Deudor, cuando el total acumulado de los importes debitados supera al de los acreditados. Supera al de los importes acreditados. profe, ¿eso sería que el total del importe del debe es mayor que el del haber? Sí. Exactamente. Sí, acá tengo un error en la filmina. Pero no quiero tocar para que no sería de la misma cuenta. Y acreedor es cuando el total acumulado de los importes acreditados supera al de los debitados. Sería de la misma cuenta. Claro. Después le corrijo la filmina y les vamos a pasar. Sí. Sí, Gonzalo. El nulo también sería que la cuenta esté saldada, ¿no? Porque a nosotros nos enseñaron que cuando se resta el total de débito y crédito queda saldada la cuenta, o sea, cuando quedan en cero. O igual o balanceada. Exactamente. Sí. Queda saldada o balanceada. O sea, el saldo es nulo o el saldo, inclusive vamos a decir saldo cero. O directamente vamos a decir la cuenta saldada. Exactamente. Entonces, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué dijimos con lo que hemos hablado de la partida doble? La partida doble, ¿qué dijimos? Que los débitos y los créditos se asientan en columnas separadas. La primera se usa como debe y la segunda como haber. Entonces, cuando veamos ahora un registro contable, que es el libro diario, vamos a decir que la primera columna se toma o se usa como debe y la segunda como haber. La otra convención es que un asiento contable, primero se registran las cuentas que se debitan y luego las que se acreditan. O sea, primero registramos todas las cuentas deudores y después todas las cuentas acreedoras. Eso es la convención de la partida doble. Entonces, repasando, el método nos exige utilizar por lo menos 2 registraciones, por lo menos 2 cuentas y con signos opuestos entre sí, que permitan informar la variación patrimonial que se genera y respetar la igualdad contable. De allí su nombre, la partida doble. ¿Qué estamos queriendo decir con esto? Cuando hablamos del ejemplo que les di, mercaderías, compramos mercaderías en el dinero efectivo, decimos, utilizamos 2 cuentas, mercaderías y caja. Con signos opuestos, sí, porque una asentamos en el debe, otra asentamos en el haber, o registramos en el haber. Y acá, ¿estamos informando una variación patrimonial cuando compramos mercaderías y pagamos con dinero en efectivo? ¿Estamos informando una variación del patrimonio? ¿Qué variación patrimonial estamos mostrando, reflejando? Una compra de mercaderías y el pago correspondiente. O sea, estamos teniendo... Profe, invariables. Sí, ya vamos a ver variaciones patrimoniales un poquito más adelante. Por ahora, simplemente vamos a ver que hay 2 registros, 2 cuentas por lo menos que se utilizan, deben ser reflejar una en el debe, otra en el haber, que los importes que hemos puesto tanto en el debe o en el haber, la sumatoria de ambos debe ser igual. Eso es lo que dice la partida doble. Acuérdense, es un método de registración. Ahora, ¿qué significa acreditar o debitar y acreditar?
Acá estamos repasando lo que ya hemos visto por Newton. Las anotaciones en el debe de una cuenta se denominan débitos y las anotaciones en el haber, créditos. De allí surge que una cuenta se debita o una cuenta se acredita. Por ejemplo, en el ejemplo de la compra de mercaderías al contado, decimos que debitamos la cuenta mercaderías y acreditamos la cuenta caja. Siendo el criterio establecido por la partida doble, cada variación patrimonial implicará un débito en una o más cuentas y un crédito en otra u otras cuentas por el mismo importe. Estamos volviendo a repetir para que les quede grabado esta cuestión, de que por lo menos tenemos que tener dos cuentas, una que es deudora, una cuenta acreedora, o una cuenta que se debita y una cuenta que se acredita, y que los importes debitados y acreditados deben ser iguales. Eso es lo que estamos repitiendo del concepto de partida doble. Una pregunta. Sí. ¿Una cuenta que se acredite y se debite lo mismo una cuenta deudora o acreedora? Exactamente. Sí. Una cuenta deudora, una cuenta acreedora. Entonces, acá estamos viendo lo siguiente. Lo que yo le decía gráficamente, debitamos. ¿Cuándo debitamos? Debitamos por todo activo inicial. Cuando hablamos de activo inicial, ¿qué significa? Cuando se hace un aporte a una sociedad, a una empresa, y decimos que se aporta inmuebles, etc. Es el activo inicial se debita. ¿Y qué se acredita? El pasivo inicial. Si nosotros tenemos y aportamos un inmueble y ese inmueble está grabado con una hipoteca, entonces decimos, el activo es el inmueble, el pasivo es la hipoteca. Por lo tanto, el activo debitamos, el pasivo lo acreditamos. ¿Qué se debita? Todos los aumentos de activos. Si todos los aumentos del activo debitamos, todas las disminuciones de activos que hacemos, acreditamos. ¿Sí? Si todos los aumentos de pasivos acreditamos, todas las disminuciones de pasivos vamos a debitar. Aumentos de resultados negativos se debitan, todos los aumentos de resultados positivos se acreditan. ¿Y qué más acreditamos cuando constituimos una empresa? Tenemos un activo, tenemos pasivo y que conforma su capital inicial. Todo el capital inicial de una organización, de una empresa, se acredita o se registra en el haber, y toda disminución de capital se registra en el debe, como todo aumento de capital se registra en el haber. Con este cuadrito, el que no está familiarizado con cuentas, con los movimientos, lo tiene que tener a un costadito al hacerlos prácticos, decir, a ver, ¿qué está pasando? Yo tengo un activo, estoy comprando mercaderías o estoy comprando un rodado. ¿El rodado qué es? Un activo. ¿Está aumentando ese activo, ese rodado en mi empresa? Sí, por lo tanto tengo que debitar. Ahora, ese rodado, ¿cómo lo compré? Y a lo mejor lo compré le entregué un cheque contra una cuenta bancaria, o pude haber pagado en efectivo. Quiere decir que ese dinero en efectivo, esa caja, es un activo. Entonces, si está disminuyendo ese activo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que acreditar. O bien, registrar en el haber. ¿Se entiende? Y lo que hoy les decía, lo que hoy decía es de la igualdad contable. Dinámica, activo más resultados negativos es igual a pasivo más capital más resultados positivos.
Entonces, estos dos componentes, activos más resultados negativos, cuando aumentan, se debitan. Cuando disminuyen, se acreditan. Todos los componentes que tenemos de este otro lado de la igualdad contable, pasivo más capital más resultados positivos, ¿qué hacemos? Todos estos componentes se acreditan con los aumentos y se debitan con las disminuciones. ¿Se entiende? ¿Puedes repetir de una manera rápida lo que era la igualdad contable estática, por favor? La igualdad contable estática dice que el activo es igual al pasivo más el capital. ¿Por qué decimos que estática es igual al activo, es igual a pasivo más el capital? Porque es el momento de inicio de las operaciones. Cuando nosotros iniciamos las operaciones todavía no tuvimos ningún resultado. Pero ya el próximo año, cuando ya realicemos las operaciones, compra, venta, pago, vamos a tener un resultado positivo y vamos a tener resultados negativos. O sea, resultados positivos, por ejemplo, ventas, vamos a tener resultados negativos, los gastos de luz, gastos de agua, gastos de librería, etcétera, etcétera. Entonces ahí vamos a decir, pero este patrimonio neto, ¿cómo está compuesto? Está compuesto por el capital, está compuesto por los resultados. Y los resultados pueden ser positivos o negativos. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Entonces, hasta acá dijimos, bueno, ya tenemos que tenemos o conocemos que hay un método para registrar. Pero esta información que estamos hablando, este proceso, cuando habíamos visto el gráfico de la clase pasada, cuando hablábamos de comprobantes, que se decodifican en una cuenta y se procesan, ¿cómo se procesa entonces esta información? Nosotros tenemos comprobantes, tenemos cuentas, conceptos de cuentas, y lo que tenemos que decir es cómo procesamos esa información. Se procesa a través del asiento contable. Ahora, está bien, un asiento contable, por ejemplo, tienen un ejemplo en la filmina, eso es un asiento contable. Registramos a través del método de la partida doble, registramos... Disculpe, profe, ¿puede volver a la filmina anterior? Sí. ¿Está? ¿Está, Ramiro? Sí, esa. Ya está, ya anoté. Muchas gracias. Bueno. Después le vamos a pasar, vamos a ver cómo hacemos para pasarle estas filminas al grupo, ¿sí? Entonces, esta información procesamos a través del asiento contable. En el asiento contable vamos a utilizar el método de la partida doble, que es un método de registración contable, y que por lo menos deben haber dos cuentas, como mínimo dos cuentas, que los importes deben ser iguales, o sea, debe coincidir lo que hemos registrado en el debe con lo que hemos registrado en el haber. Ahora, ¿dónde volcamos esos asientos contables? ¿Dónde decimos, bueno, vamos a hacer asientos, pero ¿en dónde? Es el medio físico por el cual nosotros vamos a hacer o volcar esos asientos contables en los registros contables. Ahora bien, ¿qué es un registro contable? Cuando hablamos de un registro contable, y es una pregunta que varias veces le hacemos, le preguntamos, a veces en los exámenes, en los parciales, decimos, ¿qué es un registro contable? Son objetos materiales utilizados por una organización para efectuar anotaciones relacionadas con operaciones y hechos económicos. Esta es la definición conceptual. Conceptualmente podemos decir que es un objeto material utilizado por una organización para efectuar anotaciones, registraciones relacionadas con operaciones y hechos económicos. Podrán ustedes decir, bueno, no, no me voy a acordar de toda esta definición, quiero expresarlo con mis propias palabras. ¿Cómo podríamos expresarlo con nuestras propias palabras que nos entiendan todos? ¿A qué nos referimos con un registro contable? ¿Se les ocurre alguna
conceptualmente de otra manera? Son anotaciones donde se registran los hechos económicos de la empresa. Sí, pero vos fíjate que, Paula, vos estás diciendo, son anotaciones donde, como dijiste, son anotaciones donde se reflejan los hechos económicos, sí. Sí, o las transacciones. Pero no me estás diciendo, no me estás definiendo el registro. Vos decís, en el registro se hace eso. ¿Pero Donde qué se es el utiliza registro? la partida doble. El soporte, el soporte. Ahí está, me está gustando más. Ahí está bien, Rodrigo. Es el soporte, es el medio utilizado para efectuar una registración contable con el resto que dijo Paula. Para efectuar anotaciones relacionadas con operaciones y hechos económicos. Nosotros habíamos hablado de operaciones y hechos económicos. Habíamos dicho que los hechos económicos estaban relacionados con qué, con la rueda operativa, las compras, las ventas, los pagos, los depósitos. Todos son hechos económicos, hechos que producen variación en el patrimonio de la empresa o del ente. ¿Sí? Los registros contables se pueden clasificar en registros cronológicos y registros sistemáticos. Fíjense, le pusimos dos figuritas para que no se olviden, porque a veces le preguntamos, díganos cómo se clasifican los registros. Y no se acuerdan. Entonces, acuérdense, hay registros que son cronológicos y hay registros que son sistemáticos. ¿Por qué un registro es cronológico? Por ejemplo, el libro diario. Es cronológico porque se ocupan de informar los hechos económicos en la secuencia temporal que ocurren. En otras palabras, podemos decir que un registro cronológico, porque vamos asentando, vamos registrando contablemente los hechos económicos a medida que van ocurriendo. ¿Eso qué significa? Que yo tengo que registrar todo los hechos económicos que ocurrieron, si estoy en el mes de abril, todos los hechos económicos que ocurrieron el 1 de abril. Después voy a registrar el 2 de abril, el 3 de abril, el 4 de abril, el 5 de abril, etcétera, etcétera, siguiendo un orden cronológico. Yo no puedo registrar el 1 de abril, después pasarme al 5 de abril, después pasarme al 3 de abril. Sí, tengo que respetar ese orden cronológico. Por eso son registros cronológicos, que uno de los registros cronológicos es el libro diario. ¿Y cuáles son los sistemáticos? Y fíjense en la gráfica acá, le pusimos la T para que no se olviden. Agrupan información relacionada con algún elemento del patrimonio. O sea, es lo que habíamos hablado de los libros mayores. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los libros mayores? Agrupan a toda la información que se relaciona con una determinada cuenta contable. Todo lo que sucede con esa cuenta contable, todo lo que hemos registrado en el debe o todo lo que hemos registrado en el haber. Entonces, el registro sistemático, ¿por qué? Porque está hablando de algún tema, desglose la palabra sistemático, porque son de carácter temático. ¿De qué estamos hablando? De la cuenta caja, estamos hablando de la cuenta mercaderías, estamos hablando de la cuenta capital, estamos hablando de la cuenta proveedores, y sus movimientos que registran en el debe o en el haber. Por eso son sistemáticos. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo puede conceptualizar a los sistemáticos? ¿Cómo podemos conceptualizarlo? Agrupa información relacionada en forma temática. O sea, por ejemplo, cuando hablamos temática o por cuentas. Por ejemplo, la cuenta caja. Entonces, ¿qué información está relacionada con qué información necesitas saber con la cuenta caja? Todos los movimientos que tuvo en el debe, todos los movimientos que tuvo en el haber y qué más. Lo que hace un ratito le mostré. Los saldos. Si tiene saldo deudor, o tiene saldo acreedor, o tiene saldo nulo, o saldo cero. O está saldada, como dijo Gonzalo. ¿Se entiende? O sea, agrupa los elementos por cuentas. Por la cuenta contable, por supuesto, ¿no?
Profe, Sí. ¿es necesario en el libro diario colocar el número de folio? No, a los efectos de la práctica nosotros no vamos a poner los números folio, no. No. Vamos simplemente a registrar contablemente en el libro diario, después porque ustedes después van a ver en la materia, el segundo año van a utilizar un sistema de contabilidad donde vamos a registrar esas cuestiones del libro diario, todos los hechos económicos, pero utilizando un sistema, un software contable. Entonces, el mismo software ya le puede ir asignando los folios y esas cuestiones, ¿no? Es muy raro que se hagan registraciones manuales en el libro, que haya libros diarios manuales, pero puede ocurrir que haya, sí, o bien hay unos libros, por ahí son libros grandes, donde se hacían todo se registraba en ese libro, se pasaba a en la máquina de escribir, y a través de una forma, con una gelatina, como que se calcaba y se ponía sobre la hoja del libro. Eso era, hace muchos años atrás se hacía eso, por eso van a ver que a lo mejor si van a algún lugar donde tiene ese tipo de documentación, en un museo o en alguna sociedad de muchísimos años, podrán encontrar ese tipo de libros. Si no, se hacen directamente por algún software contable, ¿no? Bien. Ahora, hablamos de registros. Clasificamos los registros, o sea, hablamos de registros, los registros, la disciplina anterior, registros cronológicos y registros sistemáticos. Ahora, ¿cómo se clasifican los registros? Según la información que reúnen, puede clasificarse según cómo se ordene la información, según las exigencias legales. Según la información que reúnen, pueden ser registros principales y pueden ser registros auxiliares. ¿Cuál es un registro principal? Registro principal es que en estos registros se vuelcan todas las operaciones del ente de manera detallada o resumida. ¿Cuál es el registro principal? Ejemplos, el libro diario y el libro mayor. Cuando un registro es auxiliar, son aquellos en los que se anotan detalladamente las operaciones repetitivas de un mismo tipo que aparecen resumidas luego por totales y en forma mensual en el registro principal. Estos registros auxiliares se llaman subdiarios de compras, pueden ser subdiarios de compras, subdiarios de ventas, otros subdiarios submayores. Entonces, enseguida les vamos a mostrar el formato. Otra clasificación es cómo se ordena la información, que pueden ser cronológicos o sistemáticos, que es lo que vimos recién. Según las exigencias legales, bueno, hay unas exigencias legales establecidas en el Código Civil y Comercial de la Nación, donde habla de registros indispensables y de registros no indispensables. Acuérdense que esta modificación fue en el año 2016 y que estableció el Código Civil en la clasificación en indispensables y no indispensables. ¿Cuáles son los indispensables? Se incluyen en este grupo todos aquellos libros y registros que están impuestos por ese Código Civil y, por ejemplo, son el libro diario, el libro inventario y balances, y aquellos que corresponden a todas leyes o normas que establecen registros especiales. Por ejemplo, un libro de sueldos que está exigido por las AFIP, o un libro de IVA, bueno, porque hay ciertas normas, ciertas reglas o ciertos dispositivos legales que lo exigen.
Y no indispensable, es un registro no indispensable cuando su uso no es exigido por ninguna norma legal. O sea, no es indispensable tener. Se puede tener, pero no es exigido por ninguna norma legal. Por ejemplo, si ustedes tienen en un libro indispensable, si alguien está en un club, dice, bueno, todo se transcribe en un acta, bueno, es el libro de actas, bueno, esos son libros que son exigidos por un estatuto, por alguna cuestión en particular del club, por ejemplo, ¿no? El cambio no indispensable no es exigido por ninguna norma legal. Entonces acá vamos a mirar, esto está hecho en el software, en el Regisoft, que es el que ustedes que les estaba comentando que van a ver en el área de grado 2, que es la materia de segundo año. Disculpe, profe, antes de seguir, ¿puede citar algún ejemplo de no indispensable? A ver, ¿cuándo un registro puede ser que no está exigido por ninguna norma legal? O sea, no lo exige ni el Código Civil, no lo exige ni la FIP, no lo exige, por ejemplo, si ustedes tienen un libro caja, que no lo exige ninguna norma legal, es un libro no indispensable. Quizás es utilizado por la empresa porque le resulta correcto o le resulta bueno tenerlo, pero no está exigido por ninguna norma legal. O sea, nadie te dice, bueno, vos tenés que tener un libro caja. ¿Sí? Entonces eso es un registro no indispensable. ¿Sí? O sea, estamos hablando de lo que dice la ley, ¿sí? O sea, la ley o el Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces clasifican a aquellos indispensables de esos no indispensables. Además dice, por ahí podrán surgir otros libros indispensables que surge una ley o un decreto donde establece, bueno, que tienen todas las empresas tal y tal, tienen que llevar tal libro. Bueno, podrá ser, estar impuesto por una norma legal. Los demás no están exigidos por ninguna norma legal. Entonces, si nos preguntan, o sea, nos hacen una pregunta, ¿cuál es la clasificación de los registros? ¿Tendríamos que mencionar esta, la última femenina? Sí, cuando le pedamos cuándo es la clasificación, lo que ustedes tienen que hablar es la clasificación cronológicos y sistemáticos, indispensables y no indispensables. Acuérdense, cronológicos y sistemáticos, o podríamos decirle de la siguiente manera. A ver, el libro diario, que es el que les estoy por mostrar aquí, el libro diario, este libro diario acá. Dígame, ¿qué es el libro diario? Además decimos, bueno, en el libro diario, todo el concepto. Es una lista de las operaciones de la organización que se van haciendo día a día. Bien, ahora, son los hechos económicos que vamos registrando en ese libro diario. Ahora, podemos decir, ¿es un registro cronológico? Sí, es un cronológico, sistemático y principal. Indispensable. Ah, esta me gustó más. Es un registro cronológico, es un registro principal, es un registro indispensable. Entonces, cuando le digamos, ¿y por qué es cronológico? Porque las anotaciones son anotadas en el orden en que se producen. O sea, los hechos económicos son registrados cronológicamente, o sea, en el orden en que se producen. Es un registro... Pero también es sistemático, ¿no, profe? El libro diario no. El libro diario es cronológico. ¿Sí? El libro diario, le dimos, o sea, yo estoy hablando de un ejemplo. Puede ser... Disculpe, hay algo que entendí porque creo que por ahí decía haber y debe. Creo que eso solo muestra el número,
en uno sistemático tendría que mostrar a qué cuenta pertenece. ¿Puede ser? Claro, cronológico porque ¿alguna vez escucharon o leyeron por ahí en los diarios cuando dice la cronología? Dice, Sí. entonces, la cronología porque te va contando algo cronológicamente, qué ocurrió de tal día, tal mes, tal año, bueno, va, en el caso aquí también, las operaciones, los hechos económicos, la contabilidad, digamos, se va anotando, se va registrando en ese orden, en un orden que se van produciendo. Por eso es cronológico, siguen un orden cronológico, hay un orden establecido. Porque yo no puedo hacer un asiento, como le dije hoy, el 5 de abril, después hacer otro asiento a continuación del 1 de abril, después otro asiento a continuación. No puedo estar, porque ahí ya no sigo la cronología, o sea, el orden cronológico. ¿Mm? Profe. Entonces, sí. Los no indispensables. Un ejemplo podría ser el mayor general. No, el mayor general, a ver, el mayor general, ¿qué les parece a todo lo que está diciendo Gonzalo? Es no indispensable. Es indispensable porque se va ¿Es viendo indispensable? el movimiento de cada cuenta. Fíjense que es buena la pregunta, lo que dijo, lo que preguntó Gonzalo. Dice, ¿el libro mayor es un registro no indispensable? Y exigido el acá entra a decir, Yo ¿cuándo? creo que es una norma, creo que está con el libro mayor, digamos, mandas a la FIP tu información y vendría a entrar en norma. Yo creo que por la ley no es indispensable, pero para la empresa sí. A ver, fíjense la diferencia entre indispensables y no indispensables. Es una exigencia legal. Para que sea indispensables o no indispensables, lo establece una norma legal. La norma legal en este caso, el código dice indispensables, por eso le transcribimos la palabrita todo. Son registros indispensables en el artículo 322, el libro diario, el inventario y balances, y el punto C dice aquellos que corresponden a una adecuada integración de un sistema de contabilidad y que exige la importancia y la naturaleza de las actividades a desarrollar. Y D, los que en forma especial impone este código u otras leyes. Por ejemplo, si hay una ley impositiva que dice que tenemos que llevar un libro de sueldos y jornales, o si hay una ley de convenio colectivo de trabajo, o la ley de contrato de trabajo, te dice, a lo mejor hay que llevar un libro, o es obligatorio, resulta obligatorio llevar un libro del personal que tenemos, los importes que se han pagado, etcétera, etcétera. En ese caso son indispensables. ¿Por qué? Porque lo establece una norma legal. O sea, pueden ser los que establece el Código Civil o que los ya dice el diario, el inventario de balances, a cualquier otro que resulte una adecuada integración del sistema de contabilidad, y los que en forma especial impone este código u otras leyes. Esos son indispensables. Ahora, ¿cuáles son no indispensables? Aquellos que no son exigidos por normas legales. Entonces, si un registro no es exigido por normas legales, quiere decir que es un registro no indispensable. ¿Se entiende la diferencia entre un registro indispensable y un registro no indispensable? Entonces, el mayor no sé
profe, entonces, únicamente para pasar al balance. Legal lo establece, es indispensable. Si la norma, si no hay norma que lo exija, no es indispensable. Cuando ustedes vean, por ejemplo, un acta de asamblea, un acta de directorio, un acta puede ser registro de accionistas, bueno, tienen que ver si hay alguna norma que les obliga a tener ese libro. Si los obligan, es indispensable, porque lo establece la misma norma, la misma ley. Y es no indispensable cuando no es exigido por ninguna norma legal. ¿No? ¿Se entiende conceptualmente cuándo es indispensable y cuándo es no indispensable? Esa es la diferencia que ustedes tienen que hacer. Ahora, el código civil, clarito, que un registro indispensable es el diario. Nosotros no podemos dejar de hacer un libro diario. No podemos dejar de hacer un libro de inventario y balances. ¿Qué es el libro de inventario y balances? Nosotros posiblemente al finalizar la materia vamos a ver qué es un libro de inventario y balance. Ahora le explico someramente en qué consiste. El libro de inventario y balance lo que dice es, bueno, tenemos el activo, tenemos pasivo, tenemos patrimonio neto, pero en el activo lo que vamos a tener es el detalle. Por ejemplo, supongamos que tenemos un inmueble, nos va a decir el inmueble con todas sus características, va a decir un edificio, 2 plantas, un local comercial, tanto dimensión, tanta partida inmobiliaria, dónde está ubicado. O sea, va detallado, van haciendo el inventario de todos los bienes que tenemos. Porque se transcribe el balance, pero se detallan cada uno de los componentes pero eso lo vamos a ver más adelante, por eso no quiero que se confundan ahora. Simplemente ustedes tienen que saber que son indispensables, de acuerdo al Código Civil y Comercial, el libro diario, el inventario balance, todo lo que establece y todos aquellos que establecen otras leyes al respecto. O este código, porque se estaba previendo como que podrían el código modificarse o por otras exigencias legales, entonces ahí sí va a ser un registro indispensable. O sea que el libro más... La clasificación de cómo se ordena la información, si es cronológico o sistemático, al ser sistemático no lleva fecha. A ver, cuando, ¿se acuerdan ustedes del libro del mayor? ¿Se acuerdan del mayor cuando teníamos, tienen por ahí creo que la filmina le pusimos? Ya importe en el debe y en el haber, ¿se acuerdan el modelito? O en el elemento de teoría que le hemos dado. Sí, profe, yo sí. ¿Se acuerdan? Sí. Sí, profe, sí. Yo acá no ¿Son tengo los que están en forma de T? Fíjense que no solamente el que está en forma de T, el otro, que nosotros, el más largo, digamos, donde decía fecha, número de asiento, descripción de la operación, debe haber saldo. Bueno, que le pusimos un modelito. Por ejemplo, está diciendo por un tema, está ordenado por un deudor por venta, por ejemplo, está ordenado por cuentas. Ahora,
Cronológico, ¿por qué es cronológico? Porque vamos anotando en el orden en que van produciéndose los hechos económicos. El hecho económico en sí. ¿Y cuál es el hecho económico? ¿Qué es el hecho económico? La venta, Lo que genera compra, el patrimonio, patrimonio. algo así. Compra-venta. Exactamente. Entonces, estamos registrando una operación de compra. Estamos registrando una operación de venta. Eso es un hecho económico. Ahora, en este libro mayor, ¿estamos generando un hecho económico en el orden en que se van produciendo? Del mayor. Nosotros en el libro cronológico vamos sabiendo, acá se originó una compra, acá se originó una venta, acá se originó un cobro, acá se originó un pago. En cambio, en los registros, como el libro mayor, vamos a registrar, pero por temas. Fíjense, nosotros estamos registrando acá. En el libro diario, acá, por ejemplo, este primer registro, caja, banco, acciones, ¿qué estamos hablando? ¿El asiento de apertura o el asiento de constitución o el asiento de la variación patrimonial que se produce por la integración de un capital de una empresa? Cuando hablamos del libro mayor, por ejemplo acá, están ordenadas las operaciones, pero ¿con qué criterio? Estamos ordenando con criterio que dé cuenta. En cambio, acá en el registro cronológico es porque van a anotar todas las operaciones a medida que van sucediendo. En un resumencito, o sea, resumida o detallada, pero a medida que van sucediendo cronológicamente. Por eso es cronológico. Fíjense, acá nosotros sabemos ¿qué se produjo? Se produjo un aporte de un capital. Cuando hablamos del mayor, ¿qué estamos viendo? ¿Qué pasó acá? La cuenta de deudores por venta, estamos reflejando solamente lo que pasó con el deudor por venta. ¿Se entiende? No sé quién me había preguntado. Profe, yo tenía una pregunta. ¿Vamos a usar No, en el parcial ustedes pueden elegir, O sea, normalmente a los efectos que sean más rápidos, nosotros usamos la T. Si quieren usar este formato, bienvenido, pero lo que vamos a usar son en el formato de tema, porque es más rápido para hacerlo y quizás no nos vamos porque hay que hacer todo un gráfico, y no nos vamos a detener haciendo gráfico, hacemos una T y directamente vamos asentando, porque si no, no nos alcanzaría todo el tiempo, ¿no? Profe. Sí. Y en el caso de que si hay una actividad en el parcial de eso, ¿ya lo podemos tener el gráfico de antemano, o sea, preparado? Lo que pasa es que todavía tenemos que ver cómo va a ser el parcial. Entonces, cuando veamos cómo va a ser el parcial, ahí le vamos a decir, bueno, a los efectos, supongamos que registremos el mayor. Entonces sí, le vamos a decir, hagan los mayores de T. ¿Se entiende, okay. Gonzalo? Porque todavía no está definido cuál va a ser el formato, el diseño del parcial. Entonces vamos a decir, bueno, si vamos a estar en la virtualidad, vamos a decir, bueno, podremos utilizar los sistemas, el aula virtual para hacer, o podemos decirle, bueno, le damos y ustedes lo desarrollan en sus casas y después nos mandan. Bueno, eso todavía no está definido cómo
cómo lo vamos a encarar. Profe, ¿la clase de hoy va hasta las 10 o le estiramos un poquito más por el problema que hubo? No, le estiramos un ratito más y ya terminamos enseguidita y ya cerramos, ¿sí? Bien, entonces, los registros usados habitualmente, lo que vamos a usar habitualmente va a ser el libro diario, que es acá está el diseño, el formato, que es el diario general o diario principal, también denominado, donde se anotan cronológicamente los datos de la operación y todos los hechos económicos en forma resumida o detallada o una combinación de ambos. ¿Sí? Nosotros no vamos a utilizar a lo largo de la cátedra o de la materia o de la asignatura, es los subdiarios. Los subdiarios o diarios auxiliares, donde nosotros podemos utilizar un subdiario de compras, un subdiario de ventas, un subdiario de cobros, un subdiario de pagos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos, es como una especie de las fichas, que donde vamos registrando, por ejemplo, en todas las compras que vamos teniendo, vamos registrando el 1 de abril, compramos tantas unidades, tantos pesos. Entonces, en una fichita tenemos todo registrado, todas las operaciones relacionadas con las compras. Ahora, ¿qué características tienen esos subdiarios de compras? O podemos tener un subdiario de ventas donde registramos en una ficha todas las ventas que tuvimos en el mes, en el periodo. Dice que registramos todas las operaciones en estos subdiarios, cronológicamente, pero después, ¿qué hacemos? Lo transferimos o hacemos un asiento realizado en el libro diario general. ¿Sí? O sea, ¿qué significa esto? Nosotros, si tenemos dos opciones, por ejemplo, vamos a hacer compras, compramos mercaderías el 1 de abril, compramos mercaderías el 5 de abril, compramos mercadería el 10 de abril, el 15 de abril, etc. Podemos registrar directamente en el diario. O por ahí la empresa dice, no, yo me gustaría utilizar subdiario de compras, entonces vamos a registrar todas las compras en esos subdiarios y una vez volcamos en un asiento mensual, que es lo que exige la norma contable, que volquemos al libro diario un resumen de estas compras que hemos efectuado en ese periodo contable, o sea, en ese mes. Entonces, esa es la característica del subdiario. Se registra en forma resumida las compras, por ejemplo, en un solo asiento. Si hacemos directamente en el libro diario, vamos a registrarlo por 5 asientos. El 1 de abril una compra, el 5 de abril otra compra, el 10 de abril otra compra, el 15 de abril otra compra. Y acá no. ¿Puedes repetirlo del inicio, profe? ¿Cómo? Lo que dijo al inicio de subdiario el libro de subdiario. Claro, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros vamos registrando las operaciones, en este caso las operaciones de compras. Pero vamos registrando, sí, 1 de abril, en una especie de ficha, en un formato de ficha, en esquema que estamos mostrando la pantalla. ¿Y qué hacemos? Como no estamos registrando todas las operaciones de compras en el diario general, lo que hacemos es una vez al mes, sí registramos, hacemos un resumencito de las compras que tuvimos ese mes y volcamos al libro diario. La diferencia está que si nosotros utilizamos el libro diario, vamos registrando todos los hechos cronológicos. Ahora, si usamos subdiarios, todas las compras hacemos un solo asiento resumen mensual y volcamos al libro diario. Si utilizamos subdiario de ventas, vamos registrando en subdiario de ventas y una vez al mes vamos a hacer el asiento resumen de esas ventas en el diario general. Entonces vamos a poner resumen, subdiario de compras, resumen, subdiario de ventas, etcétera, etcétera. Por eso hablamos de subdiarios. Profe, o sea que quedaría el ejemplo como el 31 de abril, sí, póngale, sí.
se hizo una compra total de mercadería de 1.000 pesos y así quedaría No, sentado. claro, Solo el una vez 31 a de fin de abril mes. hacemos asiento, resumen de su diario de compras. Vamos al subdiario de compras y en su diario que tuvimos el 1 de abril, el 5 de abril, el 10 de abril. Pero lo que hacemos en el libro diario, diario general, es el resumen sumamos todas las compras que tuvimos y volcamos al libro diario. Esa es la característica que tienen los subdiarios o diarios auxiliares. Profe, disculpe, usted dijo que esto no vamos a dar en la cátedra el subdiario, pero puede ser una pregunta de examen, la diferencia entre subdiario, o sea, entre tipal, por ejemplo. Sí, porque porque te digo en un ratito por qué puede surgir esto. O sea, nosotros nos vamos a hacer en la parte práctica ejemplos relacionados con esto, pero sí cuando hay un tema que va a venir dentro de un ratito, que les voy a comentar dentro de un ratito, y ahí les voy a hablar del por qué es importante que sepan en qué consiste, ¿no? Mayor o el mayor principal, bueno, ya ustedes lo están conociendo, y se registran las operaciones ordenadas con un criterio de cuenta contable, por cuenta, contadores por ventas, cuenta caja, cuenta mercaderías, cuenta en sí, sucesivamente. Y a su vez los submayores, o también llamados mayores auxiliares o mayores analíticos, la palabra analítico, ¿se acuerdan de la clasificación de cuentas analíticas? Cuando hablamos de deudor por venta Pedro Mendoza, deudor por venta Juan de Salazar, por ejemplo. Entonces vamos registrando todas las operaciones relacionadas con cada los saldos que tengamos, fíjense acá, el saldo que nos quedó es 2.200 del Pedro Mendoza y de Salazar nos quedó 200. 2.200 más 200, ¿qué significa? Que vamos a tener en la cuenta de deudores por ventas 2.400. Esto, o dicho de otra manera, los 2.400 pesos de la cuenta de deudores por ventas corresponden a 2.200 el que nos está debiendo Pedro Mendoza y 200 pesos que no Juan de Salazar. Esto a veces son, las empresas lo suelen llevar, ¿por qué? Porque tienen individualizado cuánto le debe cada uno de los deudores. O también puede ser un submayor de proveedores, cuánto debemos nosotros a cada submayor. Las características es que las sumas de los saldos de cada uno, en este caso de cada uno de los deudores por ventas, va a ser igual al saldo que nos va a dar la cuenta de deudores por ventas. ¿Entiendes? Sí. Sí, profe. Entonces, estos submayores, deudores por ventas, Pedro Mendoza, Juan de Salazar, submayor de proveedores XX, proveedor LL, son registros no indispensables. Este es el modelo de registro no indispensable porque no lo exige ninguna norma. ¿La empresa lo puede llevar? Sí, lo puede llevar para tener más claro cuánto le están debiendo cada uno de sus deudores, por ejemplo. Si nosotros tuviéramos 100 deudores y acá vamos a tener la suma de los saldos de los 100 deudores, va a ser el saldo total que vamos a tener en la cuenta de deudores por ventas. Perdón que le corté, no sé a quién, algo me estaba diciendo y le corté, perdón. ¿Se entiende qué son submayores? ¿O para qué se constituyen los submayores? Podemos tener submayores también por ejemplo, puede ser, depende de la actividad que desarrolle cada empresa, ¿no es cierto? Podemos tener submayores de cuentas bancarias. Por eso, todo depende de cómo a qué actividad se esté dedicando la empresa y cuán necesario sea tener este tipo de información. En este caso es fundamental saber, primero, que
si yo digo la cuenta del mayor por ventas, hay gente que me está debiendo 2.400 pesos, pero yo no tengo identificado por nombre y apellido, digo, no sé quiénes son. Importante decir, bueno, me están debiendo fulano de tal, mengano de tal. O sea, estos deudores me están debiendo. Pero no es un registro, no es obligatorio, no hay ninguna norma que lo exija. Simplemente por uso que lo dé la empresa que le considere más oportuno, necesario, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un registro centralizado, cuando hablamos de subdiario dijimos que registrábamos en esos subdiarios y después volcábamos todas las operaciones al diario general. Entonces, yo les decía que ya en un ratito íbamos a ver por qué es importante que ustedes sepan, no vamos a hacer en la práctica, pero sí necesitamos saber cuándo un sistema de registración es directo y cuándo un sistema de registración es indirecto o centralizado. O sea, ustedes tienen que saber que hay un sistema de registración directo y hay un sistema de registración indirecto o centralizado. Y ahí vamos a decir, bueno, sistemas de registración, cuando hablemos en alguna pregunta de examen, ¿cuáles son los sistemas de registración? Los sistemas son el sistema de registración directo y el sistema de registración indirecto o centralizado. Entonces decimos, bueno, expliquemos o en qué consiste el sistema de registración directa. Entonces acá a través de un gráfico le estamos diciendo, todos los hechos económicos que obtenemos de los comprobantes, sean repetitivos o no repetitivos. Hablamos de repetitivos cuando hablamos, por ejemplo, con la empresa comercial que repetitivamente realiza compras, repetitivamente realiza ventas, realiza cobros, realiza pagos. Hay operaciones no repetitivas, por ejemplo, puede surgir que nosotros tengamos, la empresa haya compre dólares para constituya un plazo fijo, a lo mejor una operación no repetitiva. Que todos los hechos económicos, repetitivos y no repetitivos, se registren directamente en el libro diario y posteriormente toda esa información que tenemos en el libro diario la volcamos al libro mayor. Después, con los datos, con esos datos que nos da el libro mayor, vamos a confeccionar el balance de sumas y saldos. En cambio, en la registración centralizada o bien registración indirecta, tenemos que diferenciar dos cuestiones. Los hechos económicos repetitivos y los hechos económicos no repetitivos. Los hechos económicos repetitivos, por ejemplo, las compras, los pagos, las ventas, los cobros, se registran ¿en dónde? En libros auxiliares. ¿Sí? Se van registrando en libros auxiliares. ¿Cuáles son esos libros auxiliares? Son los sumatorios de compras. Ya no entiende nada todo. ¿Quién? Perdón, hay alguien que está con... ¿Quién está comiendo con el micrófono encendido? Sí, que apague el micrófono, no se escucha. ¿Se pueden silenciar, por favor? Sí, se come con el micrófono apagado. Ahí está. Entonces, Sí, por favor, porque tengo hambre. ¿alguien está con el micrófono encendido? Por favor, ¿pueden apagar los micrófonos? Si se silencian, por favor. Profe, ¿le puede silenciar usted? Sí. Ahí está. Bien. ¿Me escuchan a mí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, la registración centralizada, o también llamada indirecta, es diferenciar hechos económicos repetitivos y no repetitivos. Los repetitivos son los que se van repitiendo
periodo a periodo, ¿no es cierto? O sea, tanto las compras, las ventas, los pagos, los cobros. ¿Dónde registramos esos hechos económicos repetitivos? En lo que se denominan libros auxiliares, lo que hemos visto como subdiarios, subdiarios de compras, subdiarios de ventas, subdiarios de pagos, subdiarios de cobros. Hay algunos que pueden utilizar subdiarios de depósitos bancarios, etc. Entonces, todos registramos en los libros, esos libros auxiliares submayores, que a través de un asiento resumen mensual, o sea, un asiento resumen de cada mes, volcamos en el libro diario, volcamos esa información y la registramos en el libro diario como asiento resumen. Pero todas aquellas operaciones o hechos económicos no repetitivos, por ejemplo, decimos, vamos a comprar un rodado, necesitamos una camioneta, vamos a comprar una camioneta. Es un hecho económico no repetitivo. Entonces, ese hecho económico de compra de la camioneta lo vamos a registrar, como no es repetitivo, lo vamos a registrar directamente en el libro diario. Y posteriormente todas las registraciones en el libro diario se volcarán al libro mayor y del mayor al balance suma y saldo. Esa es la diferencia entre la registración directa y la registración centralizada, o sea que centralizamos y vemos las repetitivas y variaciones o hechos económicos no repetitivos. Aquí le hemos hecho un resumencito donde dice: se observan dos formas de revisarlo, se registran en forma directa todas las operaciones en el libro diario, o se registran las operaciones repetitivas, compras, ventas, etcétera, en sus diarios, y luego se pasa un resumen, algún resumen de las mismas al diario general. Las operaciones no repetitivas se registran directamente en el diario general, por ejemplo, la depreciación del bien de uso, esa compra de ese bien de uso. Entonces, ahí está la pregunta que hizo la compañera, es decir, si no la vamos a revisar, no vamos a hacer registración en su diario, pero es importante saberlo, que existen subdiarios, para qué podrían ser utilizados y dónde y cómo sería la diferencia entre una registración directa o una registración centralizada. Por ejemplo, si les toca trabajar en una empresa y la empresa dice, bueno, nosotros utilizamos registración directa, ya saben qué es. O dicen, no, nosotros estamos utilizando subdiarios de compras, pagos, ventas, etc. Dice, ustedes están utilizando un sistema de registración centralizada. Entonces, en base a eso, pueden efectuar las registraciones correspondientes. ¿No? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, sí. ¿no eran 3 formas de registración? ¿Cuál es Porque la yo tengo tercera? anotado acá en mi carpeta de 5º año y la tercera era la forma seccional. ¿Eso no entraría en lo que estamos estudiando? No, nosotros no vamos a hablar de seccional, vamos a hablar de directa o centralizada. Es la única que vamos a diferenciar. Ok. ¿Sí? Bien. Profe, entonces la manera de registración directa sería como hacer todo en uno, digamos, la forma centralizada. Sería registrar los hechos económicos a medida que van ocurriendo en el libro diario, volcar el libro de todos los datos que aceptamos o registramos en el libro diario, volcamos en un libro mayor, y después del libro mayor volcamos todos esos datos o hacemos los pases al balance de sumas y saldos. Eso es lo que es la registración directa. La única diferencia con la centralizada es que en vez de tenemos que diferenciar hechos repetitivos y no repetitivos. Los repetitivos registramos en sus diarios con un asiento resumen a fin de mes, volcamos al libro diario. En cambio, los hechos económicos que no son repetitivos, volcamos directamente en el libro diario. Después, como la otra, hacemos los pases al mayor y mayor al balance de sumas y saldos. ¿Se entiende? Y acá les vamos a mostrar algo. Fíjense, el sistema de registración directo, ¿cómo sería? Registramos en el libro diario, pasamos al libro mayor,
las dos cuentas, IVA a pagar, caja. ¿Y qué hacemos en el balance de sumas y saldos? Entonces vamos poniendo, ¿qué cuentas? Ponemos todas las cuentas que tenemos en el libro mayor. Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo, tenemos la cuenta caja. Bien, ¿cuánto hemos asentado en el debe de la cuenta caja? 5.800. ¿Cuánto asentamos en el haber de la cuenta caja? En el mayor de la cuenta caja, 5.588,56. ¿Y cuál es el saldo? Bueno, restamos el debe menos el haber, nos va a dar 211. ¿Y cómo comprobamos que ese saldo esté bien? Vamos al mayor de nuestra cuenta caja y nos vemos que nos da un saldo deudor de 211,44. Entonces, ¿cómo sería la otra cuenta? IVA a pagar. ¿Cómo sería? ¿Cómo registraríamos? Ya está caja. A ver, ¿cómo sería IVA a pagar? Que alguien pueda hacer ese balance suma y saldo. Ponemos donde dice cuenta, IVA a pagar. Sumas, debe haber. En el debe, ¿cuánto vamos a registrar? 4.003,29. Perfecto. ¿Cuánto vamos a sentar en la suma? Y del otro lado también. Exacto, 4.003,29. Y en los saldos vamos a poner saldo en el haber, 0. Está saldado, o sea, saldo en el haber, 0. ¿Se entiende? Entonces vamos a ver que en ese balance de sumas y saldos, las sumas que estamos registrando en el debe tienen que ser iguales a las sumas que hemos registrado en el haber. ¿Se acuerdan de lo que hablamos en la partida doble? Todo lo que asentamos, registramos acá en esta columna del debe, vamos a registrar todas las cuentas, todo lo que hemos registrado en el debe nos va a dar, supongamos, 100.000 pesos. Por ende, todo lo que hemos registrado en el haber nos tiene que dar 100.000 pesos. O sea, va a ser igual. Y acá, estos dos importes que pusimos en el debe y en el haber, ¿con qué nos tendría que coincidir? ¿Con la suma total de quién? ¿De qué libro? Del libro diario. Cuando hacemos toda la registración en el libro diario, vamos a ver que todo lo que hemos puesto en el debe, si sumamos todo desde el primero del mes o el primero del periodo que estamos considerando, hasta el último día nos va a dar un importe en el debe. Vamos a sumar todo lo que hemos registrado en el haber y nos van a dar los 100.000 pesos, o sea, las sumas iguales. Todo lo que pusimos en el debe, todo lo que pusimos en el haber. ¿Por qué? Porque la partida doble nos está indicando que las sumas, los importes asentados en el debe, deben ser igual a los importes asentados en el haber. Y mi pregunta es, los saldos en el debe, estamos hablando de saldos en el debe y en el haber, ¿deben coincidir? Como pregunta, ¿coinciden? No siempre. No necesariamente. No. ¿Por qué no va a coincidir? Porque puede ser que estemos... Porque a veces tenemos más caja que mercadería o a veces quedamos debiendo por comprar más mercadería. Exactamente. Ahí vamos a tener que los saldos no van a ser iguales. Ya vamos a ver en la parte práctica qué pasa o qué es ese importe que no son iguales. ¿Sí? Pero que sepan momentáneamente qué significa volcar todas las cuentas que tenemos en el libro mayor, volcamos al balance de sumas y saldos. Detallamos todas las cuentas que tenemos de los mayores, caja, IVA a pagar, en este ejemplo, todas las sumas que hemos asentado en el debe de los mayores, todas las sumas que hemos asentado en el haber, y esas sumas totales nos tienen que coincidir lo debitado y lo acreditado. Nos tiene que coincidir con el libro diario. Por eso cuando a veces en los exámenes dicen, no me da el balance de sumas y saldos. Lo primero que tienen que ver es que las dos primeras columnas deben ser iguales y deben coincidir con el libro diario, los importes del libro diario.
Si coinciden, entonces el error ¿dónde va a estar? El error va a estar en los saldos, en la forma que pusieron el importe en los saldos. O sea, va a ser, por ahí se equivocaron, 5.800 menos 5.588 y pusieron en vez de 211, pusieron 210. Ahí ya no les va a decir. O sea, la diferencia podrá deberse a estas dos columnas. Profe, una pregunta. Entonces, Sí. En la secundaria, en el libro de balance funcional y saldo, nos solían reprender por pequeñas diferencias de centavos. ¿Eso es relevante realmente? Y te tendría que dar, no tendrías que tener ninguna diferencia, te tendría que dar exactamente. ¿Vos decís si en el parcial se va a considerar eso? Sí, también. No, lo que tenés que corroborar es que te tiene que dar exacto, o sea, no puede haber diferencia. Ahora, que nosotros en el examen, o sea, no significa que por eso no van a aprobar el examen, no, eso no es así. O sea, si tienen una diferencia de centavos, igual lo van a aprobar el examen. Pero, porque nosotros vamos a mirar más que nada el procedimiento que ha realizado, por supuesto, el que hizo todo bien, va a ser 10, pero no porque no les haya dado el saldo o tengan una pequeña diferencia, no van a aprobar o promocionar la materia, no, para nada. Y a eso venía tu pregunta, Ramiro. Sí, te lo agradezco. profe, una consulta. Sí. La registración directa, entonces, tanto los hechos repetitivos como no se vuelcan en el libro diario, sí o sí. Directamente. ¿Y el libro diario siempre deriva del mayor o cómo es el tema? Porque no entendí. Vos fíjate vos acá en el ejemplo, vos hiciste un asiento contable, ¿no es cierto? Entonces, este asiento contable, volcás, abrís un mayor por cada una de las cuentas que utilizaste. Por ejemplo, IVA a pagar, abriste una cuenta, una T de IVA a pagar. Utilizaste caja, abrís una T de caja. ¿Y acá qué haces? ¿Qué registraste en el debe de IVA a pagar? 4.000. Entonces, en el mayor de IVA a pagar, registras en la T, en este lado que está el debe, registras los 4.000. En la cuenta caja, ¿qué registraste? Vas al mayor, registraste 4.003,29. Bueno, acá ya hubieron asientos anteriores, pero acá registras los 4.003,29. ¿En dónde? En el haber, como está acá. Entonces sumás cuánto te dan el debe, sumás cuánto te dan el haber, y la diferencia debe menos haber te va a dar el saldo deudor, en este caso de la cuenta caja. En el IVA te va a dar el debe, el haber, como son importes iguales, entonces por lo tanto la cuenta está saldada, o sea, tiene saldo cero. Y profe, ¿por qué en ese caso iría en el haber, el saldo del IVA a pagar? Bueno, ¿por qué va en el haber? Acá, a ver, ¿cuál es la operación que está sucediendo? ¿Cuál es el hecho económico el día 20 de julio? ¿Qué se está haciendo? O sea, cuando nosotros miramos así ese asiento contable, decimos, ¿qué estamos haciendo ahí? ¿Se pagó el IVA? Estamos pagando el IVA. Que ese IVA estuvo liquidado previamente. Nosotros en algún momento habremos dicho, de todo lo que compramos, de todo lo que vendimos, tenemos que pagar de impuestos el mes que viene, porque el IVA vence el 20 del mes siguiente, va a decir, el mes que viene yo tengo que pagar de IVA 4.000 pesos. ¿Qué pasa el 20 de junio? Yo liquidé el impuesto, me va a pagar, asenté como una deuda que tengo que pagar el 20 de julio. El 20 de julio lo que estoy reflejando acá es el pago. IVA a pagar acá. Por eso yo tenía ya asentado un importe en el haber, porque en algún momento habré hecho la liquidación de impuestos y él me habrá dado a IVA a pagar. Lo que está haciendo acá es... Sí. ¿Por qué en el haber usted puso
en caja, en el haber, puso ese 4.003 pesos con 29 y no puso el total, no entendí. No, pero ¿y dónde? ¿Vos decís en el libro diario? Es porque salió el dinero de la caja y ese es el que con eso se paga los 4.003 pesos con 30 centavos o 29. Pagaste en efectivo el IVA. Por eso sale esa plata de la caja. Entonces, a ver. Perfecto, María Estela. Muy bien. O sea, quiere decir que vos estás pagando ese IVA, que es 4.000 pesos nomás. Entonces sale de tu caja, sale dinero, vos lo entregaste, fuiste a un Rapipago, fuiste al banco, lo que sea, fuiste y entregaste dinero. Por eso sale de tu caja, por eso se sentás en el haber. ¿Te acordás cuando hablamos de la partida doble? Dijimos que todos los activos cuando disminuye se acreditan. Acá es un activo, caja es un activo, está disminuyendo porque yo estoy entregando dinero a la FIP. Por lo tanto, está disminuyendo, por lo tanto estoy acreditando. ¿Se entendió? No sé quién había hecho la pregunta. No, sí, eso me había quedado claro, pero lo que yo no entendí, tipo, tampoco entendí lo que me explicó Valentina, es que el tema que puso ese 4.003,29 y no el 5.588,56. Eso no entiendo. ¿Por qué puso ese número y no el total? Porque ese número corresponde al IVA. Claro, porque este es el asiento contable, yo voy transfiriendo todos los importes de cada asiento. Acá, en esta operación de 500, que está acá en caja, fue un asiento contable. En estos 55,27 hubieron un asiento contable anterior. O sea, vamos registrando continuamente asientos. Después, otros asientos posteriores, he pagado algo por 122 pesos. Otro asiento hemos pagado algo por 908 pesos. Este simplemente es un ejemplo para que ustedes sepan cómo es la secuencia nada más, pero ojo, cuando vean, por eso en la parte práctica ustedes van a ver que cuando van a mayorizar, van a ir armando todo lo que debitaron acá en caja. Por ejemplo, acá a lo mejor hemos cobrado 500 pesos. Acá los 5.300 a lo mejor pudo haber sido a lo mejor del aporte de los propietarios. No le estamos dando todo un libro diario para analizar, simplemente es una operación, una transacción que justo fue en los 4.000 pesos. Esa Profe, es sí. Perfecto, entendí, gracias, profe. Después vamos a ver cómo sacar el resultado del IVA. O sea, sí. cómo sacar el importe. Sí. Tipo, yo sé que era por 100 dividido 21. Pero nosotros vamos a ver, ahora cuando comencemos con el libro diario, ahí vamos a comenzar a registrar compras, ventas, vamos a registrar el IVA correspondiente. Y después por la unidad número 4 vamos a ver cómo liquidamos el IVA mensual. O sea, ¿qué significa? Que nosotros vamos a registrar las compras, las ventas y después vamos a decir, ¿cuánto le debemos al fisco a fin de mes? Y son los denominados asientos que vamos a hacer, los asientos de cierre del periodo o cierre del mes. O sea, los ajustes que vamos a decir, bueno, vamos a determinar cuánto le debemos al fisco. Porque nosotros vamos a registrar, cuando compramos vamos a registrar un IVA crédito fiscal, cuando vendemos vamos a registrar un IVA débito fiscal. Y después de la diferencia de ambos conceptos va a salir un IVA a pagar, porque hemos registrado más créditos, más débitos que créditos, y si no, va a saldo a favor si va a ser más créditos que lo. Por eso, no les quiero confundir con esos temas porque vamos a ver recién en la unidad 4. Primero vamos a mirar la parte, vamos a comenzar a registrar en el libro diario. Disculpe, profe, ¿hasta qué hora se va a seguir extendiendo la clase? No, ya terminamos porque ya es el último punto. Si no surgen dudas, ya no hay más temas para desarrollar por el día de hoy. Así que las clases estaríamos terminando, salvo que
alguno tuviera alguna Profe, duda. yo Sí, la única duda que tengo es si es posible que puedan subir estas diapositivas al aula. sí, yo la voy a corregir y la vamos a subir, sí. Perfecto, profe, muchas gracias. Que terminen en su día. No, igualmente para todos ustedes. Bien, me quedo un rato para los que tengan dudas, que habíamos dicho que lo vamos a dejar para el final. Una consulta, profe. Sí, ¿Dónde se suben las clases grabadas? ¿Dónde se pueden ver?